Yo conocí al Señor cuando tenía 18 años. Fue por medio de un ministerio en la universidad y yo fui muy bendecido porque había un grupo de muchachos y de líderes que estaban ahí que vinieron y pusieron sus brazos de alrededor de mí, me discipularon, me animaron y me ayudaron a entender esta nueva relación con Cristo. Y uno de esos muchachos era de nombre David Platt. Recuerdo que David una vez me llevó a almorzar y estuvimos platicando mientras comíamos nuestras enchiladas en la casa Carmen. Y él me estaba animando diciendo, Greg, no te olvides de leer tu Biblia, de orar a diario, de ser parte de una iglesia, porque dijo, a menos de que tú te alejes del Señor y cometes apostasía. Siendo un nuevo creyente, nunca había escuchado esa palabra y no sabía de lo que se refería. Y él me explicó, bueno, la apostasía es cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos descarriamos de sus caminos, caemos de la gracia y perdemos nuestra salvación. Eso me pegó como piedras, porque sinceramente hasta este momento nunca había considerado que la salvación que había recibido en Cristo, que la podía perder. Y me turbó. Pero él me llevó a varios versos en Hebreos y en Apocalipsis y me mostró que uno puede perder su salvación. Bueno, esto sacudió mi mundo por completo. Y para ser sincero, por los próximos meses yo no podía estar tranquilo. Porque yo fui sincero y yo sabía que yo la regaba a diario. Y siempre pensaba, Señor, he hecho suficientemente mal para que pierda mi salvación. Pues fui, corrí, me bauticé, me uní a una iglesia, asistí a un estudio bíblico todos los días de la semana por temor de que si yo no hacía lo suficiente, que me iba a perder. Y fue una cosa que en verdad me molestó. Bueno, pasaron los meses, yo estudiando, pero no hallando las respuestas. Y por fin fui invitado a un retiro a Glorieta, Nuevo México. Y recuerdo esa primera noche, estaba en el cuarto con algunos de los otros muchachos y todos ellos eran estudiantes de ministerio, estudiando la Biblia. Estaban hablando ellos acerca de perder la salvación y de la seguridad eterna. Y recuerdo que ellos estaban hablando diciendo, bueno, si uno puede perder su salvación, ¿de qué se trata Juan capítulo 10? Yo no quería verme como el bobo, ¿verdad? Yo quería ser parte del grupo y parte de los muchachos. Y yo, oh, ya, tienes razón. Ya. ¿Qué significa Juan 10 si no es que uno es eternamente seguro? Y en mi mente yo estaba diciendo, ¿qué dice Juan capítulo 10? Pues yo esperé hasta un momento que me pude excusar y entonces yo fui, agarré mi Biblia y corrí a un banco que estaba junto a un lado y recuerdo que abrí mi Biblia, logié el capítulo 10 de Juan y la leí. Y esto fue lo que yo encontré. Dice, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Al leer estos versos, un paz vino sobre mí, que sí, yo estaba seguro. Todavía tenía yo muchas preguntas. No contestó todas mis dudas, pero sí empezó un proceso de averiguar y aprender y a reposar en la seguridad eterna
que nos ofrece Cristo. Y esta semana eso es el tema que nos toca. ¿Por qué creemos en la seguridad eterna? Ahora, esta doctrina no solamente es una pregunta teológica, sino es una doctrina que afecta e impacta cada área de nuestras vidas. Infiltra nuestra vida de adoración, invade nuestros corazones, levanta la sombra de duda de aquellos que han fallecido y han muerto antes de nosotros, de que si eran salvos o no. Pues agarremos nuestras Biblias, tomemos notas y aprendamos lo que el Señor dice de nuestra salvación. Empecemos definiendo este concepto de la seguridad eterna. Es cuando Dios con toda certidumbre traerá a aquellos que han sido salvos, eso es, nacido por el Espíritu, eso es, justificado por la sangre de Cristo, que los traerá a su heredad eterna. O como Pablo lo pone en Filipenses 1:6. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En otra palabra, si Dios ha hecho la obra de perdonarnos de nuestros pecados, de lavarnos con su sangre preciosa, de hacernos nacer de nuevo, transformándonos en nuevas criaturas, podemos tener la confianza que Él nos guardará en esta salvación que Él ha hecho. Ahora, déjame poner en claro que no todos los cristianos creen en esta doctrina, aunque yo estoy completamente convencido que es bíblico. Pero hay buenos cristianos, hay hombres piadosos que no tienen la misma opinión, que estarían no de acuerdo conmigo. Y está bien. Hay personas que tienen diferentes opiniones en cuanto a esto, que uno puede perder su salvación. Bueno, ¿cuáles son algunas de estas opiniones? Bueno, algunos tienen la opinión que Dios puede quitarte, arrebatarte la salvación. Que tú puedes pecar a tal grado o estar en rebeldía a tal punto que Dios dice, oh Greg, lo siento, eres demasiado trabajo, demasiado problema, siempre pidiendo perdón y confesando la misma cosa. Oh no, ya estuvo, ya me cansé, ya has malgastado mi gracia, he cambiado mi mente y ya no quiero que seas mi hijo. ¿Puede Dios hacer esto? ¿Haría Dios esto? No lo creo. Aun si Él nos ve pecando y siendo desobediente, no nos va a quitar el regalo que nos ha dado de la salvación. Otros dicen que lo podemos rendir. Que aunque yo he sido salvo por la gracia de Dios, nacido de nuevo, que yo puedo decidir renunciar mi fe, renunciar mi salvación y perderme otra vez. ¿Puede una persona renunciar su fe? ¿Puede una persona desnacer de nuevo? No. Otros dicen que el diablo te lo puede robar. Que el diablo te puede conducir a cierta vida, o demonios te pueden guiar a ciertos pecados o entrar en uno y poseer tu vida y robarte de esta salvación. Y yo pienso, qué manera más horrífica de vivir creyendo en la soberanidad de Satanás. Yo no creo que ninguna de sus posiciones son bíblicos. Yo creo que la Biblia enseña que el creyente puede estar seguro eternamente en la salvación que Dios le ha dado.
En otras palabras, que nosotros como creyentes estamos eternamente seguros en la obra que ha hecho Dios. Porque nuestra salvación depende en Él. En el ministerio de Dios el Padre, y de Dios el Hijo, y de Dios el Espíritu. Primeramente miremos el ministerio de Dios el Padre en cuanto a nuestra salvación. Nosotros podemos estar seguros como resultado del programa de Dios. Pablo nos describe en Romanos 8 que Dios tiene un programa eternal. Mira lo que él escribe, dice, porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Él dice, hay 5 pasos en este programa de Dios. Y empieza con esto de que Él primeramente nos conoció de antemano. La palabra conocer de antemano significa sencillamente que Él conocía de avance. Que nos dice que Dios, desde que antes que existiéramos, sabía todo acerca de nosotros. Porque la frase a los que de antemano conoció, Pablo no está hablando de un conocimiento de hechos acerca de nosotros, sino que nos conoció como personas. Que Dios nos conoció aún antes que tomáramos el primer aliento. Que Él sabe todo de nosotros, que nos conoce y nos ama y se preocupa de nosotros. Segundo dice que Dios predestinó que a los que antemano conoció. El término predestinar significa decidir de antemano, en haciendo una decisión. Pero ¿qué fue la decisión que hizo Dios? Bueno, no es como algunos dicen, que Él escogió a algunos de ser salvos y otros de ir al infierno. No, sino que Él decidió conformarnos a la imagen de su Hijo. Que Dios, el plan de Dios era que todo aquel que naciera de nuevo, toda aquella persona que fuera salvo, que toda persona que estuviera en Cristo, que ellos serían conformados a la imagen de Cristo. Que eso era el plan, el objetivo final de conformarnos todo a su imagen. Tercero dice que Dios llama a los que predestina. Que Dios es el que nos llama a Él. Gente a veces dice, cuando yo encontré al Señor. No, es Dios el que nos llamó, el que nos sedució, si quieres, que nosotros viniéramos a Él. Cuarto, Dios justifica a los que llama. Que Él nos declara justo cuando recibimos a Cristo, que nos hace justos. Y finalmente que Dios glorificó a los que justificó. Nota que la palabra glorificó está en el tiempo pasado. Técnicamente la glorificación es algo futuro todavía, ¿verdad? Pero aquí lo pone en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque Dios dice, eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a lograr este fin en glorificarlos. Todo creyente será glorificado. En la mente de Dios es un hecho que Él nos va a llevar a ese fin. Nota que no hay mención de santificación aquí. El texto no menciona santificación porque Dios no garantiza la santificación. Eso es, nosotros como creyentes tenemos que someternos al Espíritu para que Él nos santifique. No es algo que nos forza a hacer. Pero Él dice, pues yo no puedo garantizar eso, pero sí puedo garantizar tu glorificación. ¿Por qué? Porque yo terminaré la obra que he empezado en ustedes. Filipenses 1:6. La segunda parte del ministerio de Dios el Padre es que nosotros podemos estar seguros como resultado del poder de Dios. Pedro dice que como creyentes, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo.
Ahora, esta palabra griega, traducido protegidos, viene de una palabra que significa poner una guardia, ser protegido por una guardia. Es un término militar porque en la antigüedad las puertas de las ciudades ponían guardias para protegerlos de enemigos que querían invadir. Y la idea es que solamente un poder más fuerte que esa guardia podría entrar y tomar la ciudad. Dice que Dios es nuestra guardia y Él nos protege a nosotros. Y sabe, no hay nadie más fuerte que Él. Pues nosotros estamos eternamente seguros como resultado del poder de Dios, porque no hay nadie que es más poderoso que nuestro Señor. Ahora, miremos el ministerio de Dios el Hijo en cuanto a nuestra salvación. Y nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación como resultado de la provisión de su Hijo. Como creyentes, nosotros entendemos que Cristo murió por nuestros pecados. Que cuando Cristo estuvo en la cruz, Él clamó, consumado es, que es un término de comercio. La palabra griega es un término de comerciante que significa pagado por total. Que nuestros pecados fueron pagados por completo por la sangre de Cristo. Ahora tenemos que decidir si su muerte y su sangre pagó por nuestros pecados por completo o no. Porque algunos creen que, bueno, Él pagó el primer instalamiento, pero ahora a mí me toca hacer buenas obras y vivir una vida santa, haciendo pagos mensuales, si no, no voy a ser salvo. Al decir eso y creer eso, esencialmente estás diciendo que la muerte de Cristo no fue suficiente para pagar por tu salvación. Pablo a los Gálatas dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. En otras palabras, yo no puedo creer en la gracia y en obras. Si yo creo en la gracia, soy salvo por la gracia, punto y aparte. Pero si yo digo, soy salvo por gracia y tal cosa, al añadir el y, la gracia se hace nula. Y Cristo murió innecesariamente porque me estoy apoyando en buenas obras. Aun si son obras buenas como bautismo o ser miembro de una iglesia o ayudando a los pobres. La pregunta es, ¿fue la muerte de Cristo suficiente para perdonarme o no? ¿Soy salvo por la gracia o no? Porque no puede ser gracias y obras. Segundo, estoy seguro por las oraciones, las peticiones que hace el Hijo. Algo que muchas veces la gente no se da cuenta en el Nuevo Testamento es cómo Jesucristo ora por los creyentes. El autor de Hebreos dice, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece ¿qué? Para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesucristo es un sacerdote perpetuo, que nunca termina su papel. Y Él es poderoso para salvarnos, ¿ok? Completamente, totalmente, porque su ministerio nunca se acaba. Siempre está intercediendo y orando por nosotros. ¿Qué es lo que el Señor ora? Bueno, vemos que Él dice al Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Alguna vez tuvo Jesús una oración incontestada? No lo creo. Y si eso es lo que Él oró, estamos garantizados de ser guardados del enemigo. Por eso, creyentes, somos eternamente seguros, porque Cristo vive perpetuamente, para siempre, pidiendo por nosotros y nuestra salvación. Número 3, estamos seguros por la promesa del Hijo.
Jesús prometió que aquellos que confiaban en Él nunca perecerían, que tendrían vida eterna. Mire, Él dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Él enfáticamente declara que aquellos que han creído han pasado de muerte a vida y que no vienen a la condenación. Habiendo pasado de la muerte espiritual a vida espiritual, que ya no es posible que estos creyentes sean juzgados para ser decididos si van a recibir vida eterna o no. Que como cristianos, nosotros tenemos vida eterna ahorita. La vida eterna se decidió una vez por todas cuando recibimos a Cristo. Es eterno, no es provisional, no es temporal, sino que es vida eterna. Y ya la tenemos. En otro pasaje, Jesús dijo, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. En el texto griego dice, jamás perecerán. Esa palabra contiene un doble negativo. Además que se le añade en el griego la palabra para siempre. O sea, es una de las formas más enfáticas de declarar que como creyentes ciertamente nunca jamás pereceremos. Y para reforzar esa idea nos da esta ilustración de que Él nos tiene en sus manos. Pero dice, eso no es todo, sino el Padre también te tiene por la mano. Y nadie es más grande que el Padre que te puede arrebatar de su mano. El punto de Jesús es que como creyentes estamos seguros. Si un creyente, una persona está en Cristo, que está entonces en la mano de Cristo y en la mano del Padre. Pero no puedo yo soltarme de la mano del Padre. No puedo yo decidir un día, bueno, yo ya no quiero ser creyente. ¿Qué tal tú cuando estás caminando con tu hijo o hija en el estacionamiento de un centro comercial ocupado? Y ellos la tienen de la mano y ellos deciden, ya no quiero tener la mano de papi, de mami. Y te sueltan para ir a jugar entre el tráfico. ¿Los dejas? Claro que no. No, si aunque ellos te sueltan, tú las tienes a ellos. Y no lo vas a soltar. Porque dice, eso es malo para ti, mi hijo, mi hija. Y ellos pueden insistir y quizás le das uno en el parte acolchonado de atrás y los disciplinas, pero no lo vas a soltar porque dices, yo te amo y quiero lo mejor para ti. Ahora, ¿tú amas a tus hijos más que Dios te ama a ti? No lo creo. Y por eso estamos seguros, porque estamos en las manos de Cristo, estamos en las manos del Padre, estamos en este doble apretón. Y dice, y nunca te soltaré, nunca te dejaré ir. Estás seguro en mí. Como creyentes estamos seguros, no porque nos sostenemos de Dios, pero porque Él nos sostiene a nosotros. Pues como cristianos estamos eternamente seguros por las promesas de Cristo, su promesa de vida eterna, su promesa de nunca dejarnos ir al juicio, su promesa de nunca dejarnos perecer o de soltarnos. Pero tercero ahora, miremos el ministerio del Dios el Espíritu en cuanto a nuestra salvación. Estamos seguros por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿qué? Para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará
en vosotros. La oración de Jesús aquí es para otro consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice él. Y el Espíritu Santo está con nosotros y dice, estará en nosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. No temporalmente, no provisionalmente, sino está con nosotros para siempre. Estamos seguros en esta salvación por la permanencia del Espíritu Santo. Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nota, el Espíritu Santo sella al creyente, aun que lo entristece. Aunque lo entristece, el sello no es quebrado. El Espíritu Santo nos sella hasta el día que Cristo regresa para redimirnos de estos cuerpos. En otras palabras, si confiamos en Cristo Jesús para el don de la vida eterna, estamos eternamente seguros. No por lo que nosotros hacemos, sino por la obra, el ministerio de Dios el Padre, el ministerio de Dios el Hijo y el ministerio de Dios el Espíritu. Pero pastor, al enseñar esto de seguridad eterna, ¿no te preocupas de que estás dando licencia a la gente para pecar? Bueno, déjame preguntarte a ti, ¿amas a tus hijos incondicionalmente? Y si pecan, si ellos te fallan, aun si te rechazan, ¿continúas amándolos? ¿Continúan siendo tus hijos? Claro que sí. Pues déjame hacerte otra pregunta. ¿Es tu amor mayor y más puro que el amor de Dios? Si tú crías a tus hijos con esa amenaza continua, si haces eso, te voy a sacar de la casa. Si haces lo demás, ya no te voy a amar. Quizás tengas hijos obedientes por puro temor. Pero ¿cuánta relación, cuánta comunión, intimidad vas a compartir? ¿Cuánto amor va a existir entre ustedes? ¿Cuántos se van a gozar de esa relación? La seguridad eterna no nos da licencia para pecar, sino nos da seguridad para crecer. Así como tus hijos, al estar en ese ambiente de amor incondicional, de aceptación y de perdón continuo, los hace encariñarte y acercarse más a ti. Que no tener temor que cuando ellos resbalan, que tú los vas a rechazar. Y así es con Dios. Y así como un hijo aprende por motivo de cuando tú los amas, de que ellos te quieran complacer, te quieren obedecer, porque ellos también te aman. Así es con Dios. Él quiere que nosotros experimentemos su gracia y que obedecemos y le sirvamos como respuesta a ello. Ya, pero yo conozco algunos hijos que aunque los han amado se han rebelado. Y Dios tiene hijos así también. ¿Y qué hacemos en esas circunstancias cuando un hijo se rebela? ¿Lavamos nuestras manos de ellos o perseguimos tras ellos y los disciplinamos? Los hacemos sufrir consecuencias de sus errores y malas decisiones con la esperanza que van a regresar. Y así es con Dios. En San Francisco, el puente de Golden Gate costó $77 millones. En el proceso de la construcción, docenas de vidas se perdieron. La mitad del puente, la construcción fue muy lenta, por razón de que 23 personas cayeron a sus muertes y la gente tenía temor. Pero cuando hicieron la segunda parte, la construcción fue mucho más rápida y ahorraron dinero y los trabajadores trabajaron con más fuerza. ¿Por qué? Porque tendieron una malla, un red debajo de esa porción de la puente. Y aunque 10 hombres cayeron, no se hirieron porque cayeron a esta red. En otras palabras, ellos sabían que aun si resbalaran, estarían seguros. Y eso los liberó de poder ellos
trabajar y dedicarse y dar sus energías a la obra que estaba a mano. Y sabe, es lo mismo con aquellos que tienen seguridad de su salvación. No les da licencia para pecar, pero los libera. Los libera de dedicar sus energías a la obra que está a la mano.